Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros estamos estudiando sobre este hermoso libro, nuestro estudio Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 principalmente. Y hoy queremos subrayar el versículo 16. Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era Pedro, no salían de su asombro. No salían de su asombro. Vea entonces, Inarañán, tema, lleva. Porque Pedro sigue llamando. Ya digo, ya le guría, ya ella me. Porque desde el versículo 11, nosotros sabemos que Pedro se encuentra ya afuera. Él comienza a caminar ya fuera, dentro de la ciudad. Habían salido del portón de hierro, como decía en el capítulo 12, versículo 10. El ángel lo acompaña, pero pedió por ahora ella es andeño. Y así Pedro se vuelve, parece que estaba soñando. Ahora parece que pisa tierra, lleva allí esa cuasa, y bueno, y entonces ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. De todo lo que esperaba el pueblo judío. Y entonces aquí vamos entrando y vamos viendo, ¿verdad? Vamos entrando, ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel. Pero después continúa, porque él advierte lo que había sucedido, vuelve a insistir en entrar dentro de sí mismo, advertirse, darse cuenta, y entonces se dirige a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Se halla reunido en oración. Cuando golpeó la puerta de la calle, sale la sirvienta, Abad, ¿verdad? Sirvienta tiene todas las características interesantes. ¿Quién es una sirvienta? La que está siempre disponible, la que está siempre atenta, la que es también muy sensible, decíamos. Y justamente la sensibilidad nosotros decíamos porque cuando acude Rosa, esta al reconocer su voz, porque siempre está atenta, y entonces esa es la característica, reconoce la voz, se alegra que en lugar de abrir, entró corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. Pedro estaba en la puerta. Pero sin embargo, como ella corre, dijimos, de tanta alegría también aquí en un superlativo, ¿verdad? Uy, hay tres, contentísima. Y en lugar de abrirle, le deja de plantón, no lleva bello, ese ojo, pa, ese ojo, uy, buena, ave, Pedro, Pedro. Entonces todos se asustan, ciertamente.
estás loca, ¿dónde está grande? ¿Dónde pendico? Ay, Pedro, ¿dónde está? Además, ellos conocían demasiado bien lo que significaba, ¿verdad? Una prisión como aquella, el calabozo. Además, ahí te va narrando todo. Estaba con 2 cadenas, imagínense, andaba ahí con la pieza vecina. Encima otra vez con varios guardias que no le dejaban entonces ni respirar ya. A pesar de todo, también te narraba ahí, era muy linda, ¿verdad? La narración y esta conciencia teológica que nos quiere transmitir el autor sagrado. Porque dice que Pedro, ¿qué? O que era muy tranquilo. Güey. Eso te quiere mostrar el aspecto, decíamos nosotros, de la tranquilidad de la conciencia. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de que él sabe que en cualquier momento lo pueden matar y lo pueden ajusticiar, sin embargo, él puede tranquilamente estar en esa serenidad, el dormir, ¿verdad? El quedarse allí durmiendo. Pero algo hiponaina, ¿verdad? Y bueno, esto nos cuenta a nosotros, ¿verdad? Y nos dice que es tan importante que nosotros también demos pasos en nuestra vida, que también nosotros demos pasos, ¿verdad? De este estilo, sobre todo de la sensibilidad. Ñajendú, ese que golpea, ese que viene. Claro que nos da el asombro también de la alegría de saber que ese Pedro es un hermano tuyo, es el pastor que tal vez le había formado, con quien habían rezado, porque él se va y se dirige a esa comunidad donde estaban estos cristianos rezando. Capítulo 12, versículo 5 nos decía que Pedro estaba bajo custodia en la prisión y mientras tanto, ¿verdad?, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Señor, eres la fuerza de las almas que te aman. Ñande Yara Ñe invita a la jornada de sanación y liberación el domingo 6 de agosto, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, santa misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 6 de agosto, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de sanación y liberación, domingo 6 de agosto. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y hoy celebramos a los grandes amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro. Añandé con novia, ella lleva el 30 de julio, nosotros celebramos el Día de los Amigos, pero este día de una manera muy especial, lleva Maesha Papeñan de Yara, vamos a Añandé Beipoa y Ñandé bueno. Tenemos que vivir, tenemos que celebrar esta gran amistad, el amigo que nunca falla. Escuchamos en esta primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados.
queridos hermanos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Hoy, esta carta de San Juan, la primera, ¿verdad? Desde el capítulo 4, queridos amigos, nos está llamando a un amor de comunidad. Yandego Yeiguana va al trasfondo histórico. Aquí, queridos amigos, hay situaciones de comunidad. Oñora Iroma México. En la primera comunidad que está siguiendo a Cristo, Oima alguno lleva, o Yapomala y Bayajina, siendo cristiano. Y eso me parece que es el pan nuestro de cada día, hoy, después de 2000 años, con mayor razón, lleva. Porque estaba en una araña de ella, él la cristiano, pero y entonces cuando nos llama al amor, y Juan estaba llamando a la comunidad al amor, era decir verdaderamente atención. Si verdaderamente nosotros nos amamos entre nosotros, tenemos que demostrar ese amor de la misma manera como Cristo, como Dios nos amó. Como Cristo, como Dios nos ha entregado su propia vida, hasta derramar incluso la última gotita de su sangre por nuestra salvación. Y aquí entonces por eso comienza a ser toda una elucubración sobre el amor, lo que significa. Es no solamente de palabras, dica tú la la pareja ya ese gorojalju xianga y gorojalju de anga y donde importante y tereise en guana. A veces ya por grandes discursos políticos también, ¿verdad? Nosotros nos acercamos a los pobres, a la gente para tener pueblos. Allá paga hoy yo, quiere decir que no hay por y amor, güey. Porque yo juro verdaderamente no vamos a necesitar engañar al pueblo, ¿verdad? Y si amamos verdaderamente, vamos a saber guiar a nuestra familia, vamos a saber guiar a nuestros hijos, vamos a saber guiar a nuestra comunidad y a nuestra iglesia, y así también a nuestra nación. No tiene que haber pobres entre nosotros, no tiene que haber gente ignorante entre nosotros, no tendría que haber gente que se esté peleando por el poder, por un soquete, ¿verdad? Porque verdaderamente amamos al pueblo y nos amamos a nosotros mismos y amamos a nuestra comunidad. Y entonces todos nos preocupamos para que podamos vivir de acuerdo a estos principios y estos valores fundamentales, elementales de la vida de relación, de la vida de comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Grande es tu poder, Dios en majestad, te alabo, te alabo. Nadie como tú, Altísimo Señor, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación te rinde honor. Eres santo, poderoso, te adoro, eres santo, Rey glorioso, te adoro. Amado Creador.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 17. Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran y les relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, añadiendo: hagan saber esto a Santiago y a los hermanos. Y saliendo de allí se fue a otro lugar. Bueno, aquí hay muchos detalles muy interesantes, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa, dice, primero, el hecho de que Pedro hace señas con la mano para que se callaran. Esto ya nos da la impresión y nos hace entender una comunidad que está gozosa, ¿verdad? Una comunidad que le sale la alegría hasta por los poros, ya hay señas de allí. Porque hoy ya hay una peja pisa, huye, y más todavía porque es un gran hombre. Es el jefe, es el pastor el que está al frente de la comunidad y que ha sido liberado de la prisión, que ha sido liberado de las cadenas, que ha sido liberado del calabozo. Lleva entonces ha llegado a Rodrigo. Yo me vengo de aquí para allá, o sea, preguntándose cómo sucedió, cómo pudo haber pasado. Estaba ella de Guava, lleva ñajenduja, ya esa, a ape. Ñandei katu ya esa por avente mamá esa va peña de yara vos a ñande peipo a peña de yara ñande putivo y ese mi agua esa ni que ya pitati pepe ani que ñande hoy lleva ñande cangumba en vez que ñande bombarete, verdad, de darle y de demostrar esa alegría de lo que Dios va haciendo en nuestra vida, algunas veces nosotros, verdad, como queremos acallar estos milagros en la vida de cada uno de nosotros, estos milagros que suceden en la vida del hombre. Y bueno, así entonces dice, Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran, y ahora viene lo más importante, y relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Pedro relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Allí, versículo 11, Pedro volviéndose en sí, dijo: ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Vea hoy qué, y pues lleva, comienza a reflexionar, a mirar, a saber qué es lo que Dios estaba deseando de él. Pero por otra parte, aquí nosotros vemos que Pedro comienza a relatar, es decir, el hecho de volvernos en sí, el hecho de conocernos a nosotros mismos, el hecho de saber más página ñandé, va para la página, porque ese es nuestro gran problema, ¿verdad? Como personas normalmente. Landa yaikwai o imaba ñandé. Da yaikwai. Entonces da ya decidí. Entonces no nos jugamos por nada. Ya pita, ya pita veleta, de acuerdo al ubituista, vea. De acuerdo a Ipeyula, entonces la veleta ocue, allá muchos de nosotros en la vida cristiana, entonces, ñaimoa que la vida cristiana es simplemente, ¿verdad?, ser veleta. De acuerdo, mábala, hoy peyuja tabea, se bebea. Apeara pecueria, apea será, allá. El viento, lo que el viento se llevó y cota peña de bebe, no, nosotros verdaderamente tenemos que ser como ese bambú, ¿verdad? El bambú nunca va creciendo hacia el costado, sino que siempre se fortalece y va hacia arriba para mirar desde arriba, desde lo alto. Upeaña importante. Y ande ya cacuara, ya bombareteana, ya yupi. Vamos, ¿verdad?
cada uno de nosotros hacia lo alto, hacia el cielo, hacia Dios, hacia principios y valores. Porque la ya pues tante upebe lleva, ella ya pues azul, ¿verdad? Entonces, en el aspecto solamente horizontal, solamente humano, monburina ya allá, sino que quedamos, añade digo ya, quedamos chatos ahí la gente, quedamos chatos. No tenemos una visión de perspectiva en la vida. No tenemos ninguna visión de perspectiva para tu familia, para tu matrimonio, para tu relación con tu esposo, para tu relación con tu esposa, tu relación con tus hijos. Y porque justamente, no. Aquí entonces esa figura del bambú nos hace entender, ¿verdad? Además, con esa fineza y con esa hermosura, subiendo hacia arriba y mirando desde lo alto. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Depois de sabermos mais sobre a ecologia integral e o cuidado da casa comum, no segundo encontro preparatório Rise Up, somos convidados a ir mais além e a ser corajosos, procurando saber mais sobre a amizade social. Ao alargando a nossa amizade, somos convidados a ir aos mais vulneráveis, promovendo então a fraternidade e a paz. Com este segundo encontro, queremos promover que todos tenham incentivos para promoverem a paz e a amizade entre todos. Façamos nossas as palavras do Papa Francisco. A unidade prevalece sobre o conflito e cada um de nós é chamado a ser um artifício da paz, unindo e não dividindo, abrindo caminhos de diálogo em vez de erguer muros. Confiantes de que todos fazemos parte de algo maior,
todos temos algo para dar e para receber. E por isso mesmo, a individualidade e a riqueza de cada um é essencial para construirmos a amizade social. Ouçamos então as palavras que o Papa Francisco tem para nos dizer sobre este tema. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. A vivência da amizade social implica que envolvas todo o teu ser, a cabeça, o coração e as mãos. Para poderes pensar o que sentes e o que fazes, sentir o que pensas e o que fazes e fazer aquilo que sentes e pensas. Por isso, atreve-te e descobre onde é que a amizade social te pode levar. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida,
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos reflexionando esta última partecita del capítulo 12, sobre todo que va del 6 hasta el 19. Aquí nosotros habíamos hablado sobre esta liberación milagrosa de Pedro, del calabozo. Allá Ustedes cuando yo explicé era una narración maravillosa, estudiar por Ansevero y en cada uno de nuestros cursos bíblicos, porque está maroña monguetaina sobre este aspecto, porque siempre toda liberación, salir de una esclavitud, salir de una prisión en la que nos encontramos nosotros, significa en nuestra vida, significa que estamos presos, estamos atados principalmente a nuestros deseos, estamos atados a nuestros egoísmos. La ñañen botu, pepejina, da ya yesa, cuaina, ñamañay. Ella abuela, no ves más que una cuarta de tu nariz. Una cuarta de tu nariz. Entonces, ya en duana, ya es sana, ya muy bien, ya mindu, ya de corazón, ya mindu, ya de acá me veis. Allá es a mí, va, epa y catula, ya pola, ñamaña momburimi vejangua. Mirar lejos, mirar entonces el bien de la gente, de la comunidad. ¿Para qué el Señor nos puso en este mundo? ¿Qué estamos haciendo en este mundo? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué es lo que queremos, verdad? Entonces yo no sé por qué uno se deleita, o en un mío ya deleitado, lleva haciendo el mal, o por bondad, y entonces sabe bien que con eso le está dejando pobre a la otra persona, le está entonces despollando, le está sacando, ¿verdad?, de esos bienes que le pertenece a la comunidad, a todo. Y peor todavía, porque después muchas veces entramos también en politiquerías con respecto a eso, ¿verdad? Y sabemos bien que es una persona que está robando, que es una persona que está en el mal, que es una persona que no está haciendo el bien a la comunidad. Pero ya. Ustedes dicen entonces que nosotros también estamos apañando por una parte el mal, por otra parte también nosotros estamos colaborando con el mal, así como suena. Estamos colaborando. Ya de hoy la yipota entonces iba ahí hoy coña de abuitebe. Porque yaja becuericuera, yaja ya zapucay, yaja ñambo urra, yaja ya yepopete, yaja entonces ya le comí janguala ñande soquete en vez de que ñañe mo tabu o mía lleva. Ñañe por un ñande ya pope y pona mía, ¿verdad? O sea, cada uno con tantas riquezas, inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar. Entonces, como nuestros padres, nuestros abuelos nos han enseñado, la honestidad, el amor, el cariño. Mimba es un piengo. La ñande, entonces, y ahí te llega, la ñamoñe, pues mi llega, lleva, ya huereco, ñandereco, pues añamos sarambi, allí cualcandero de tierra. Por eso, queridos hermanos, depende mucho de nosotros. Depende entonces que esta palabra de Dios llegue hasta el corazón. Y eso es en realidad lo que hoy este libro nos está enseñando en el capítulo 12, cuando nos habla de la liberación milagrosa, te dice por otra parte, milagrosa. El milagro del que nosotros estamos hablando es también de esa colaboración que nosotros tenemos que dar con Dios, ¿verdad?
Nuestra colaboración es nuestra apertura del corazón, de la vida. Nosotros nos ponemos en manos del Señor, como diciendo, bueno, nada veces hay meñande yaras hay pota llevande, ella por mí ve por mí, a pesar de coebe, nada veces hay muy pende donde veñande yara hay potan de ese mi, ¿verdad? Esa es la verdadera colaboración que nosotros damos a Dios para que el mundo pueda cambiar y para que el mundo pueda ser diferente. Y todo, por lo tanto, va a depender de nosotros. Y eso es lo que fuimos narrando. Pero ahora, fíjense que es muy interesante porque estos últimos versículos de esta narración, ahora está comenzando a hacer una evaluación, ¿verdad? Porque lo de hoy hace, va a evaluar y entonces vemos cuál es después, al final de cuentas, también nuestro final. Volvemos enseguida con Mañana de Yara Ñe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. A ustedes todos jóvenes que o se están preparando para ir a Lisboa o van a seguir la jornada desde lejos, pero la jornada es un punto de atracción para todos. En este momento es el punto donde todos tenemos que mirar, los jóvenes tienen que mirar. A ustedes jóvenes, adelante. Faltan 40 días, como una cuaresma, hasta llegar al encuentro de Lisboa. Yo estoy preparado, Yo ya tengo todo en la mano, porque tengo ganas de ir. Algunos piensan que por la enfermedad no puedo ir, pero el médico me dijo que puedo ir. Así que voy a estar con ustedes. Adelante los jóvenes. Y no le hagan caso a aquellos que reducen la vida a ideas. Pobre gente, han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro. Recen por ellos. Pero ustedes con toda la vida, con los 3 lenguajes de la vida, el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. El lenguaje de la cabeza para pensar claramente lo que sentimos y lo que hacemos. El lenguaje del corazón para sentir bien profundamente lo que pensamos y lo que hacemos. Y el lenguaje de las manos para hacer con eficacia lo que sentimos y lo que pensamos. Adelante, coraje y hasta Lisboa. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. El Evangelio según Marcos es uno de los primeros registros de la vida de Jesús, y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro.
De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con 3 actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro, y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan, ¿quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero, y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice, tú eres mi Hijo amado. Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras Él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes. Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar y otros lo rechazan completamente, especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, Él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que Él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que Él es el rey, siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al Rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo: «Este es mi Hijo amado». Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que esta vez es oscuridad lo que desciende y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, 2 mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos. Así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento, pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. Ñande Yara Ñe presenta
Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Y con esto vamos concluyendo, ¿verdad?, nuestra narración con respecto a la liberación milagrosa de Pedro. En el versículo siguiente, o mejor dicho, como termina este versículo 19, dice: luego descendió de Judea a Cesarea y permaneció allí. Aquí ya directamente nosotros entendemos que Herodes realmente estaba enojado, ¿verdad?, contra todos los que estaban en Tiro y Sidón. Había un conflicto, eso lo vamos a leer después más adelante en el versículo 20. En cuanto que una vez que Pedro es liberado, él justamente comienza de nuevo a predicar, pero ya se aleja un poco justamente para evitar. Esta es también la prudencia, podemos decir. Doale, entonces la ñaña moingueo bebé naña yo añaño una inoreya lleva llamo arei, ¿verdad?, levantar, ¿verdad?, en botia esa lo negativo la ña bot tiaube lleva la mongu no bebé lleva. Entonces esa claridad, esa linda, esa transparencia, etcétera, nosotros mismos comenzamos a mover, nosotros mismos comenzamos a hacer cosas negativas, ¿verdad? Entonces Pedro desciende de Judea a Cesarea y permanece allí. Entonces descender, irse, buscar nuevos destinos, pero no porque se va a meter, no sé, dentro de qué cosa, trágame tierra y se aguaina. No. A ver, Pedro, no que llegue hoy. Nosotros incluso habíamos dicho que estando en la prisión, ahí en el versículo luego ya 6, cuando sabía muy bien que Herodes lo quería hacer comparecer ante el pueblo, ante la gente, para en síntesis liquidarlo, porque esa era la sentencia. Solamente que después se produjo todo este gran milagro, esta liberación. Pero a pesar de todo eso, nos decía que Pedro dormía. Pedro dormía. Pedro estaba tranquilo. Pedro tenía la conciencia en la paz de Dios. Y esta era una de las cosas que nosotros también comenzamos a reflexionar. Pero reflexionamos en un sentido también positivo para nosotros. Vaya la ñande, alleva, la ikatu, la upiseite bebé la yaike beñande, ñande con asopupe, vaya pa ikatu abe ñande yaike, alleva peñande de kobe beobi, ya calcula, ya jesaña, mañana, ya bueno. Aquí está nuestro camino. Esto es lo que tenemos que hacer. Por aquí nosotros tenemos que irnos poco a poco, ¿entienden? Y entonces en la medida en que nosotros vamos haciendo eso, claro que después entonces la fuerza de Dios también comienza a trabajar más y más y más y a expandirse. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros. Y Pedro es muy consciente, ¿se dan cuenta? ¿Por qué decimos que Pedro es consciente? Y porque justamente nosotros estamos encontrando aquí esta misma fuerza en la vida de Pedro. Pedro do diparai shukara. Pedro con angan da hai ko ho diparao kininete añe moinguea lleva dentro de, no sé, dentro de algún lugar donde nadie sepa, donde se esconda verdaderamente, donde nadie se entere que estará Pedro. No. Pedro, con mucha naturalidad, desciende de Judea a Cesarea y permanece allí. Se va como para comenzar una nueva vida, pero esa nueva vida en el sentido de ahora que el Señor lo ha liberado,
ahora que el Señor le ha regalado de nuevo esta posibilidad de ser liberado, de salir, de escapar de la muerte, entonces Él se compromete cada vez más en anunciar y dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.